Bueno, aquí intento reflejar un poco la importancia de todo lo que es el proceso de una obra creativa, ¿no? Y en este caso la fotografía, que es mi campo, más que exponer las fotos como hace todo el mundo, ¿no? Que lo que suele es ver en una exposición de arte es el final, ¿no? Y creo que es muy interesante ver pues, los materiales con los que se trabaja, todas las pruebas y todo eso. Que son un grupo de gente que se han unido con un objetivo afín, que es el explotar el arte en la gente y darlo a conocer y abrirlo, ¿no? Un poco a toda clase de público, y por eso he creído interesante que era mostrar cómo se hace, cómo se llega a todo eso, ¿no? Bueno, el proyecto tiene una larga historia porque, bueno, al principio de todo éramos solamente DJs y luego a Ruth y a mí se nos ocurrió la idea de hacerlo más extenso a lo que es el arte, y surgió de la necesidad de darnos a conocer, yo con mi música, ella con su arte, sus esculturas, y pensamos que uniendo nuestras fuerzas conseguiríamos darnos mejor a conocer. En principio trataba de la feminidad, ¿vale? Y yo he querido mostrar eso en estos 3 cuadros. Quería hacer muchos más, lo que pasa que estos 2 meses han sido un caos, y bueno, para mí es un mensaje directo. El de arriba es comprensión, el de en medio es pasión y este es pureza, ¿vale? Y nada, y estos 2 de aquí pues son espontáneos, o sea, como yo, a mí me gusta pintar de manera espontánea. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Bueno, una matrioska es una muñeca rusa que se van metiendo una dentro de la otra, y pensamos que es un nombre adecuado porque nosotras también lo vemos como una manera de complementarnos y rellenarlos la una dentro de la otra, ¿no? Colectivo. Sí, o sea, no queremos vender una imagen, sino lo que es el arte en sí, ¿no? Hoy en día, tanto en el mundo de la música como en el mundo del arte, una chica que pincha, que tal, tiene que tener buen físico, que canta incluso. Pues nosotras no queremos vender eso, queremos vender arte. Bueno, pues creo que la noche está funcionando bastante bien, las chicas se lo han currado un montón, son propuestas que entre todos tenemos que defender y apoyar,
porque no se ven y además cuesta mucho trabajo y muchas veces no se ve, pero creo que el resultado ha sido muy positivo y además la gente se lo está pasando muy bien. Nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Incómodo y nuestra propuesta es un poco similar a esta, pero creo que ya se han llevado más al límite el tema del arte, porque no solo se han centrado en dibujo en vivo y todo eso, sino que han metido fotografía, escultura y realmente en Mallorca, en un sitio tan pequeño, estas cosas no las vemos y cuando las vemos nos impresiona y creo que nadie te va a decir que no le haya gustado porque impresiona. Hemos estado trabajando mucho durante unos meses, mirando grupos, mirando DJs, mirando gente para exponer, viniendo aquí a tomar medidas, todo muy complejo, más allá de lo que una persona puede ver desde fuera. Pero bueno, todo muy bien y estamos muy satisfechas con el resultado y todo perfecto.